a mi camino. Ha llegado el momento, mis queridos hermanos, de ser iluminados por esa lámpara que es la palabra de Dios. Y Dios escogió para hoy a un siervo, el cual es de nosotros. Él no necesita presentación, sino solamente decir que es un joven que desde muy temprana edad decidió dedicar su vida al Evangelio. Es nuestro querido hermano Juan José Eusebio, él con nosotros. Bien, buenos días, feliz sábado para cada uno de ustedes. Dios le bendiga ricamente. Ustedes saben que el día de hoy estamos celebrando 177 aniversario de la independencia de la República Dominicana. Cuando me invitaron me pidieron que abordara este tema y claro, había una frase por ahí, un programa que se llamaba Cultura con Sabrosura. Yo le llamaré el día de hoy Cultura con Escritura, ¿verdad? Para adaptarlo al día y al lugar. Entonces, también Dios me ha dado la oportunidad de ser profesor, de ser maestro, y pocas veces doy sermones como tal, sino que más bien me gusta llevar charlas de instrucción, así que les adelanto que esto no va a ser un sermón típico, sino más bien una charla instructiva, y que espero que al final de ella habramos aprendido acerca de nuestro país, de nuestra nación, de una forma distinta como lo habíamos visto en todo lo que conocemos hasta ahora. Y bueno, vamos a iniciar diciendo que hace un tiempo hice una maestría en Defensa y Seguridad Nacional enviado por la Iglesia precisamente, y allí estudiamos acerca de un gran erudito de los Estados Unidos que se llama Thomas Huntington, y él escribió un libro que se llama ¿Quiénes somos?, refiriéndose al pueblo de los Estados Unidos, donde él explica y responde quién es el pueblo de los Estados Unidos, hablando de su historia, de sus orígenes, de su situación actual e incluso el futuro de la nación de los Estados Unidos. Es una pregunta que yo pienso que todo país, toda nación debe hacerse. Y bueno, el día de hoy yo me pregunto, ¿quiénes son los dominicanos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? Espero que podamos responder esas inquietudes. Como yo estoy a una distancia prudente, me voy a quitar la mascarilla. Bien, entonces vamos a tener la respuesta para esa pregunta en el transcurso del tiempo que sigue. Lo primero que vamos a hablar es acerca del origen del nombre dominicano. Quizá algunos lo habrán escuchado, otros no, pero tomen esto en cuenta. La palabra dominicano viene del latín dominicanis. Domini, señor, canis significa perro. Pero eso en su tiempo tenía otro significado, no el que quizás nosotros le damos hoy en día, sino que significaba siervo, una especie de siervo que hacía, ¿verdad?, un trabajo para su señor. De manera que el nombre de dominicano, si lo adaptamos al día de hoy, significaría siervo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que yo pienso que pocas naciones en el mundo tienen el privilegio de llamarse siervos del Señor. Dicho sea de paso, ¿de dónde surge el término dominicano y por qué lo tenemos aquí? Bueno, había un señor llamado Santo Domingo de Guzmán. Era un obispo católico que antes de iniciar su ministerio, él tuvo un sueño. Ese sueño era de un perro con una tea ardiendo, una antorcha ardiendo, y que con esa antorcha incendiaba al mundo. Y él interpretó que era una revelación de Dios de que había recibido el llamado de ser un siervo del Señor y que con su prédica y con su fe y su ministerio tenía que incendiar al mundo de la fe de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que él funda la orden de los dominicos,
que es una orden católica, hasta el momento era la única iglesia que existía, que tenía un celo ferviente por llevar el evangelio a todos los lugares que pudiera llevarlo. Querían conquistar el mundo con el evangelio. Y por eso es que los dominicos son los que toman la parte activa cada vez que el Imperio Español descubría una nueva tierra o una nueva colonia. Los dominicos eran los primeros que llegaban, los primeros que asentaban el culto y adoctrinaban a los territorios conquistados, porque tenían esa misión y esa visión de alcanzar al mundo, como esa visión del perro, ¿verdad?, de que incendiaba el mundo entero con la palabra de la fe, con la palabra del evangelio. De manera que es bueno que entendamos ese contexto, ¿verdad?, religioso del nombre de nuestro país. De hecho, la colonia se llamó Santo Domingo en honor a ese señor Santo Domingo de Guzmán, y de la palabra Santo Domingo deriva el gentilicio dominicano. Y entonces yo pienso que con esa base ya entendemos por qué nos llamamos República Dominicana, que si lo transliteramos representa la República de los Siervos del Señor, y que en la misión de Santo Domingo de Guzmán, su misión era incendiar al mundo con la palabra de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Ojalá y que si habíamos olvidado esta razón y este origen de nuestro nombre, lo podamos retomar y saber que como nación tenemos un origen, un significado y una misión, que es incendiar al mundo, ¿verdad?, con la fe y con la palabra del Señor. Y déjenme decirle que el hecho de que estemos aquí no es una casualidad. Dios tenía todo planificado desde el principio. Él sabía que iba a haber una nación que se iba a llamar República Dominicana y que íbamos a tener un papel importante en el desarrollo de la humanidad. Y de hecho así fue, porque aquí fue el primer lugar donde llegó la fe cristiana, donde llegó el conocimiento de Dios a toda América. El primer culto cristiano, la primera oración al Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores, se hizo aquí en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? De manera que nosotros tenemos en el plan de Dios un estatus privilegiado, por decirlo de alguna manera, porque desde aquí se evangelizó a toda América y llegó el conocimiento de Dios. Claro, tenemos que decir también la verdad, no compartimos los métodos de los conquistadores, que de hecho muchos de los sacerdotes no los aprobaban. Tenemos el caso de Fray Antón de Montesino, cuya estatua está ahí en el malecón con la voz así, donde produjo aquel famoso discurso que se llamó Ego vox clamatis in deserto, soy la voz que clama en el desierto, donde él criticaba la forma cruel en que algunos conquistadores españoles trataban a los indios y decía, ¿es que acaso no tienen alma? ¿Es que acaso no son seres humanos? ¿No tienen ellos la necesidad de ser evangelizados y que conozcan a su Señor? De eso se hablaba en los orígenes de la colonia de Santo Domingo, de cómo cuidar y velar por esas almas que muchos se olvidaron de la razón original y entonces empezaron a desvirtuar el plan, pero Dios tenía su propósito. De manera que, explicado esto, quiero hablar acerca también de los orígenes de la población dominicana. Antes de la llegada de los españoles, aquí habían varios grupos de taínos, indios. Bueno, indios fue como le decían porque se pensó que habían llegado a las Indias o a la India, pero son en realidad aborígenes, taínos, arawaks, caribes. Todos esos eran grupos diferentes que habían venido desde Brasil, pasando por Venezuela, y de Venezuela vinieron por el arco de las Antillas Menores hasta llegar a lo que hoy es República Dominicana y también Cuba. De manera que se transportaban en pequeñas embarcaciones, canoas se llamaban, o se llaman todavía, y fueron saltando de isla en isla. A la llegada de los españoles estamos divididos en varios cacicazgos. Todavía el nombre de algunos perduran. Tenemos el cacicazgo de Higüey, el de Maguá, el de Jaragua, ¿cuál más? Marién, y todavía Nagua viene de ese cacicazgo, Higüey viene de ese cacicazgo, Macorís viene también del nombre de esos cacicazgos. ¿Y cuál más? Maguá, ¿verdad?
Y entonces así estaba dividida la isla, regiones donde había un cacique que era el rey. Eran sociedades primitivas, pero entre ellos reinaba un orden y una paz. Se respetaban de alguna manera entre ellos y cada quien vivía pacíficamente hasta la llegada de los conquistadores. Ciertamente cuando llegan los conquistadores, la mayoría de ellos o fueron asesinados por las guerras o murieron por las enfermedades. Cuando ellos llegan con enfermedades como viruela, sarampión, y los indígenas no tenían anticuerpos para poder resistir esa enfermedad. ¿Qué es lo que pasa hoy día con el tema del COVID? La humanidad no estaba preparada para esta enfermedad, no tenemos los anticuerpos para ella. De aquí a unos años ya no va a representar nada porque sí vamos a tener los anticuerpos, pero mientras tanto acaba con todo el que toca o amenaza de manera peligrosa. En aquel tiempo el sarampión, la viruela, no había cura para eso y los indígenas no tenían ningún tipo de anticuerpo para poder combatir y la gran mayoría murió a causa de las enfermedades. Pero un pequeño grupo siempre quedó y de hecho en la genética del pueblo dominicano hay un componente de esos indios taínos, aborígenes, arawaks que todavía permanece dentro de nuestra genética. Hay un componente evidentemente que viene de África. Cuando se acaba la mano de obra de los indígenas, entonces empiezan a traer esclavos de África y de diferentes tribus, muchas, las que podían traer y conquistar, y esos sustituyeron a la mano de obra indígena y también son parte de nuestra genética. Y no podemos negar también el componente español europeo de los colonizadores. Esa amalgama de esas tres principales culturas, de allí es que es el resultado de lo que somos nosotros hoy, de esas tres razas que se unen y de alguna manera reflejan lo que somos como cultura, como identidad y como nación. Sin embargo, a lo largo de nuestra historia han habido otros grupos de extranjeros que se han adentrado en la cultura y la sociedad dominicana y que la hemos hecho parte nuestra. Por ejemplo, hay un gran número de judíos sefardíes que vinieron con los españoles. Los judíos sefardíes son judíos españoles que vivían en España y precisamente en el año de 1492 se dio un decreto de expulsión de los judíos de España. Muchos de ellos se convirtieron de manera forzada al cristianismo y se le llamaba conversos o marranos. ¿Han escuchado la palabra marrano? Se le dice marrano de manera despectiva porque en ese tiempo se consideraba que el que no era un español puro, ¿verdad?, era de una sangre no muy correcta, y por eso le decían a los judíos marranos. Y dicho sea de paso, de ahí se le pasa el nombre a los cerdos como una forma despectiva. No es del cerdo a los judíos, sino al revés, de los judíos a los cerdos, porque comparaban a los judíos, al no creer en la fe católica, con cerdos, y entonces le decían marrano. Fíjense que a nosotros se nos quedó la palabra marrano, nosotros todavía le decimos a los cerdos marranos, pero viene de como le decían a los judíos. Entonces se convierten al catolicismo, muchos de ellos obligados por el tema de la Inquisición, otros voluntariamente para salvar la vida, aquí a América para huir de la persecución tan fuerte que había en España. Y entonces aquí quizá podían vivir con un poco más de tranquilidad. Se han hecho estudios genéticos que revelan que hay un alto componente de esos judíos españoles que emigraron hacia la República Dominicana, o a Santo Domingo como se llamaba en aquel entonces. De hecho, muchos de los próceres de la República Dominicana se dice que tienen cierto origen judío sefardí. Hay un libro que se llama, que lo escribió un famoso escritor e historiador haitiano, se llama Los judíos en el destino de Quisqueya, donde él aborda la influencia de los judíos tanto en República Dominicana como en Haití, y allí narra cómo muchos de los próceres de ambos lados de la isla tienen ese origen judío sefardí. Pero más adelante vinieron migraciones de judíos de Holanda y de otros países que vinieron principalmente a Curazao y a las islas del Caribe, luego se centraron aquí. De esa migración son, por ejemplo, la familia León Jiménez, que son dueños de la cervecería o eran dueños de la cervecería, los Enrique y Carvajal, Pedro Enrique Sureña,
Federico Enríquez y Carvajal, Salomé Ureña de Enríquez, esas familias son de judíos sefardíes. Y así también cuando la isla se despoblaba, traían grupos de población para repoblar la isla, como por ejemplo, se trajeron muchos grupos de las Canarias y lo trajeron aquí a San Carlos. ¿Por qué se llama San Carlos ese sector? Porque la ciudad principal de Canarias es San Carlos de Tenerife y por eso traen mucha familia y la ponen allí y le ponen ese lugar San Carlos. Y muchos de esos canarios también fueron llevados a Baní, a Samaná, a Tomayor, y muchas familias dominicanas descienden de los canarios. Dicho sea de paso, hay mucha similitud en la cultura gastronómica y en la forma de ser y en la forma de hablar de los dominicanos con los canarios y con los andaluces, que son los españoles del sur, que son más mezclados, que son más muy parecidos a la cultura dominicana, incluso en la forma de hablar. Pero también más adelante vinieron grandes migraciones de árabes, sirios, palestinos, libaneses. Es tan así que el presidente actual, que ahora mismo tiene que estar dando su discurso, es de origen libanés. Hay más de 150,000 descendientes de árabes en la República Dominicana, pero son árabes no musulmanes, me doy a entender, son árabes cristianos. Hay una gran comunidad de árabes en el mundo árabe que son cristianos, ¿de acuerdo?, que profesan el catolicismo. Por eso cuando llegan aquí se integran de manera perfecta a la sociedad porque son católicos. Y entonces por eso tenemos hoy un presidente que es de origen libanés. Sus abuelos vinieron del Líbano y así hay muchísimos más. Le voy a poner algunos ejemplos: los Lama, Aché, Fadul, Franjul, la senadora del distrito, Farideh Raful. Toda esa gente vienen de esa zona del Líbano, etcétera, etcétera. Y han hecho una colonia muy, pero muy importante. También tenemos el caso de los cocolos. ¿Saben quiénes son los cocolos? Son los morenos que venían de las islas, de las Bahamas, de las Antillas Menores, y se radicaron en Samaná, San Pedro de Macorís y algunas otras regiones, trayendo con ellos su cultura. De allí tenemos lo que es el yaniqueque, el domplín, la comida con coco, es de origen de esa inmigración cocola. Los guloyas de San Pedro de Macorís son parte de esa cultura y nosotros lo hemos asumido como parte de nuestra identidad nacional. Los peloteros, hay muchos peloteros que son de ese origen. Ricardo Carti menciona al hermano, y hay muchísimos más. También hubo migraciones importantes cuando aquí la economía estaba bien y en esas islas hermanas estaba mal. Hubo mucha migración de Cuba y de Puerto Rico. De hecho, Joaquín Balaguer era descendiente de esa migración de Puerto Rico, y de Cuba el poeta nacional Pedro Mir era descendiente de esa descendencia cubana. Así que siempre en toda la historia hubo mucha migración de aquí a Puerto Rico, de aquí a Cuba y viceversa. De hecho, cuando nos invadían otros países, muchos de los dominicanos se iban a esas islas huyendo, ¿verdad?, para refugiarse, y a Venezuela también, como pasó con Juan Pablo Duarte, que salió huyendo a Venezuela cuando su vida corría peligro. Y bueno, toda esa amalgama de culturas y de orígenes y nacionalidades se unió, se fundió y se mezcló hasta dar lo que somos hoy en la República Dominicana. Quiero decirles que para llegar a este punto de ser la nación que somos, hubo que luchar varias batallas. Yo voy a mencionar algunas de ellas que de hecho surgieron antes del proceso de independencia. Una de las primeras batallas que logramos aquí en esta isla fue en el año de 1655. Se llamó la batalla de Pen y Venables. Ellos eran ingleses. En ese tiempo la corona inglesa era enemiga de la corona española y los enviaban a ellos a conquistar territorios. Vinieron aquí a Santo Domingo, trataron de conquistar la isla, pero los criollos les ofrecieron batalla, ganaron la batalla, se tuvieron que ir y conquistaron nada más y nada menos que Jamaica. Por eso Jamaica hoy día habla inglés, porque Jamaica era una colonia española. Y en ese momento nosotros pudimos haber sido una colonia inglesa, pero gracias a que ganamos esa batalla de 1655,
nos mantuvimos como colonia española. En 1691 se da la batalla de La Limonade, que fue en contra de franceses que se habían establecido en la zona oeste donde está ahora Haití, y también logramos ganar esa batalla en 1691. En 1808 se da la batalla de Palo Hincado. Todos reconocen esa calle, ¿verdad?, que se llama Palo Hincado, pero es una batalla que se dio en la zona del Ceibo. Está justo antes en la entrada del Ceibo. Allí fue muy famoso el padre de Pedro Santana y los ateros, que eran hombres rudos, fieros, bien guerrilleros. Y en un momento en que España y Francia habían peleado, España pierde la guerra y como compensación de la guerra le regalan el territorio entero a Francia. Y entonces aquí, que estamos acostumbrados a nuestro sistema en español, cuando vemos estos franceses que nos están dominando, decimos, bueno, aquí va a haber problemas, y entonces se da esa batalla en contra del general Leclerc, que era un general francés muy allegado a Napoleón, y logramos vencer en esa batalla de Palo Hincado en 1808. Esa batalla la dirigió Juan Sánchez Ramírez, ¿verdad? Cotuí, han escuchado a Cotuí, en la provincia Juan Sánchez Ramírez, se debe a ese señor que lideró esa batalla, y retornamos a ser colonia española, pero ese periodo se le llamó la España ¿qué? Boba. ¿Por qué? Porque España ni se dio por enterada. Nosotros volvimos, somos españoles otra vez, derrotamos a los franceses, lo que ustedes no pudieron hacer allá en España lo hicimos nosotros aquí, pero España ni se dio por enterada, todavía le tenían miedo a Napoleón, y entonces estuvimos ahí a la deriva, a nuestra suerte, hasta que en 1821 otro gran prócer de la nación, José Núñez de Cáceres, decide proclamar la independencia de la parte este y decide llamarla República del Haití Español. Miren qué interesante, Haití Español. Para ese tiempo ya Haití había logrado su independencia y habían sido la primera nación de América Latina en ser independiente. Además, la primera república negra en lograr su independencia. Fue un hecho histórico que hay que reconocerle a Haití, a los haitianos, que marcaron el rumbo para Latinoamérica en cuanto a los procesos de lucha por la independencia. Esa independencia se le llamó la independencia ¿cómo? Efímera, porque duró muy poco, en cuestión de un mes o dos. Entonces el general Boyer, gracias, el general Boyer invade la parte este de la República Dominicana y toma el control de toda la isla. Los haitianos se entendían, y en esto quiero hacer una parte, no hay forma de explicar el proceso de independencia sin tocar el tema haitiano, y quiero decir que yo soy un admirador del pueblo haitiano y de los haitianos. Son gente que, como decía Juan Pablo Duarte, yo admiro al pueblo haitiano siempre que le veo luchando por superarse en contra de adversidades mucho más grandes que ellos. Sin embargo, planteaba la necesidad de la separación de las dos naciones. De manera que lo que voy a explicar es desde el punto de vista histórico de los hechos que sucedieron y mi respeto y admiración por el pueblo haitiano y por la nación de Haití siempre. De manera que nos invaden y toman el control del país por 22 años. La idea que se propuso era que fuéramos una sola nación. Como Haití era un pueblo más fuerte, habían logrado vencer a los franceses, habían ayudado a la Gran Colombia, es decir, a Simón Bolívar, en su proceso de independencia, iban a poder también proteger a la República Dominicana o a esta parte de la isla de las potencias extranjeras. Eso fue la idea que se le vendió a los dominicanos. Y bueno, los dominicanos aceptaron porque además no tenían de otra, no teníamos ejército, no teníamos nada, tuvimos que quedarnos tranquilos y durante 22 años los haitianos gobernaron la nación. Sin embargo, ¿qué fue lo que provocó la división? Hubiéramos sido todavía países unidos, una sola isla. Sin embargo, lo que molestó a los dominicanos era que empezaron a cambiar el idioma oficial, que para nosotros es el español, para ellos era el francés. Entonces nos ponían el idioma en francés, también expropiaban las tierras de los dominicanos y cerraron las universidades, las iglesias, y eso empezó a crear un malestar en la sociedad dominicana que decían, bueno, pero esto no fue lo que hablamos al principio.
Además, para pagar la deuda de su independencia, Francia le estaba cobrando un dinero muy, pero muy alto. Y muchos de esos impuestos se pagaba con el dinero que salía de la tierra dominicana. Entonces eso empezó a molestar a la sociedad dominicana, que decidió primero separarse de Haití. No fue una independencia lo que originalmente se pensaba, sino una separación. Algunos querían la separación, otros la independencia, porque había la discusión de que todavía era un pueblo muy pequeño, una isla muy pequeña, media isla en realidad, y no teníamos la fuerza ni el poder para poder pelear contra otros ejércitos extranjeros como España, Estados Unidos o cualquier potencia de esa que decidiera invadirnos. Sin embargo, había un pequeño grupo de jóvenes que creía que sí era posible la independencia de la República Dominicana. Hubo un señor, un joven llamado Juan Pablo Duarte, que funda una sociedad secreta denominada como la Trinitaria. La funda con 9 jóvenes, tenían entre 16, 17, 18. El más viejo era él y tenía como 22, 23 años, para que tengan una idea. Ese nivel de conciencia había en la juventud de esa época, que ese grupo de muchachos, de hecho, a ese proceso se le llamó la revolución de los muchachos, porque eran todos muy jóvenes. Entonces, más adelante es que se le conoce la Trinitaria, porque era una sociedad secreta, nadie lo sabía. Utilizaron la estrategia de hacer obras de teatro con una sociedad que se llamaba la Filantrópica y otra más que se dedicaba al teatro, la Dramática, correcto. Tenemos una profesora aquí que tiene todo ahí al punto, gracias hermana Violeta. Entonces, la Dramática y la Filantrópica se dedicaban a hacer actividades para crear conciencia en la ciudadanía. Hubo una obra de teatro donde en una de esas obras decían una escena que estaban comprando pan y decía el panadero: me quiere llevar San Quintín cuando me piden pan y me lo piden en francés. Y entonces eso como que empezaba a calar en la mente de la gente y decía, pero ven acá, pero es verdad, nosotros somos dominicanos, hablamos español, ¿por qué me piden en francés? Y eso empezó a despertar la conciencia de la necesidad de la independencia nacional. Ya para el año de 1844 entonces se produce el proceso de la independencia nacional y todos sabemos cómo ocurrió. Duarte tiene que salir al exilio, se va hacia Curazao. Dicho sea de paso, los judíos que vivían en Santo Domingo financiaron parte de la independencia. La goleta Leonor era de un judío, un comerciante judío de Curazao, por eso él se va a Curazao. Se dice que el padre de Duarte, mi tocayo se llamaba Juan José Duarte, era judío sefardí y vino a República Dominicana y por eso él se va a Curazao, donde los judíos de Curazao. Y entonces, mientras él está allá, huyendo para que no se descubriera la trama, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, con un grupo de trinitarios, se van a la Puerta de la Misericordia, que está ahí en la zona colonial, disparan el trabucazo y marchan hasta la Puerta del Conde, y allí entonces se declara y se proclama la independencia nacional y se iza por primera vez la bandera de la República Dominicana el 27 de febrero, un día como hoy, pero de 1844, hace 177 años. Así surge la República Dominicana con un trabucazo, con el disparo de un trabucazo. Creo que también somos la única nación que sale de un disparo de un trabuco. Eso marcó el inicio de la República y allí entonces surge nuestra nación como tal. Quiero decirle, y ahora le voy a hablar de los símbolos patrios. Les recuerdo que la República nació de un pacto llamado el Juramento Trinitario. Todos lo recordarán, en nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente. Juro y prometo por mi honor y mi conciencia, en manos de nuestro presidente Juan Pablo Duarte, el cooperar con mi persona, vida y bienes a la separación definitiva del gobierno haitiano para implantar una república libre y soberana e independiente de toda nación extranjera, que se denominará como República Dominicana, la cual tendrá su pabellón ¿qué?
tricolor, en cuartos encarnados y azules, atravesado ¿por qué? Por una cruz blanca. Fíjense que desde el juramento ya estaba definido quiénes iban a ser los dominicanos. Y después sigue diciendo, y si tal hago, reconocidos los trinitarios con las palabras sacramentales, Dios, patria y qué, y libertad. Si tal hago, Dios me proteja, y si no, me lo tome en cuenta, y mis consorcios me castiguen el perjurio y la traición, si qué cosa, si los vendo. Déjeme decirle que es un juramento hermoso, bello, ahí está definido todo, el lema, la bandera y el compromiso de entregarse a esa causa en el nombre de Dios a costa de su propia vida. ¿Y por qué hacen este juramento? Yo no conozco que eso haya pasado en ninguna otra nación. Porque cuando nuestros vecinos y admirados hermanos de Haití surgen como nación, ellos también surgen de un pacto, pero de un pacto conforme a sus creencias propias, y eso hay que entenderlo desde el punto de vista cultural, histórico, que se llamó el Pacto de Bois-Caïman. Eso está ahí en todos los libros de historia, en Google lo pueden buscar, y después de ese pacto con sus deidades, le ganan la batalla a los franceses. ¿Cuál era la idea que reinaba en todo el área de América Latina y las islas del Caribe? Esa gente están demasiado fuerte, están protegida, enfrentarse a ellos es muy delicado. De manera que por eso el grupo de dominicanos de los trinitarios también decide hacer un pacto, pero en el nombre de lo que es nuestra religión y cultura, de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente. Y deciden en nombre de Dios hacer el proceso que hicieron cuando nadie pensaba que eso podía ser posible. Estamos hablando de que no es el Haití que conocemos de hoy, es el Haití que era la colonia más rica de Francia, la más rica de toda América, para que tengamos una idea, y además el ejército más fuerte que había vencido al ejército de Napoleón. Y por eso Duarte dice que le tiene admiración al pueblo haitiano. Y la razón de la separación con Haití no es por un tema racial ni por un tema de odio, sino porque son dos naciones con cultura, idioma y pensamiento diferentes. Es la razón por la que los checos y los eslovacos se separaron. ¿Ustedes recuerdan que era Checoslovaquia? No pudieron seguir como nación porque aunque son blancos de ojos azules los dos, se separaron porque no podían seguir juntos como nación. Es la razón por la que los irlandeses siguen separados de Inglaterra. Es la razón por la que muchas otras naciones deciden dividirse. Un tema de cultura, no es un tema de odio, no es un tema de raza, sino un tema cultural. Surge así entonces este pacto con Dios y delante de Dios que ellos llevan a cabo a la perfección. Surgen entonces los símbolos patrios de la República Dominicana, entre ellos la bandera. Voy a empezar por la bandera. Lo definen ellos en el juramento trinitario, ¿verdad? Y déjenme decirle algo. ¿Sabían ustedes que la bandera dominicana es la bandera de Haití? Era la misma bandera de Haití, lo único que nos diferenciaba era la cruz blanca. La bandera de Haití es una franja azul arriba y roja debajo. Perdón. ¿Y qué hace Duarte? Simplemente le pone una cruz blanca encima, ¿verdad? Y luego el escudo, que de hecho, ¿sabe paso? También se parecía al escudo de Haití. ¿Qué quiso dejar Duarte dicho con eso? Y todo lo del proceso trinitario. No hay odio con relación a Haití, no hay odio con los hermanos haitianos. Nosotros salimos de una nación que era liderada por Haití, sino que nos estamos separando por un tema de cultura y de idioma y de religión. De manera que nuestra bandera es una herencia de la bandera haitiana. ¿Me doy a entender? Que tengamos eso claro. Es después, más adelante, que se le alternan los colores. Y el azul entonces se pone un azul arriba y otro azul abajo. Pero la primera bandera, donde quiera que usted lo busque, es la misma bandera haitiana, simplemente con una cruz blanca. ¿Y qué quiere decir Duarte y los trinitarios cuando ponen esa cruz blanca? Que nosotros estábamos cubiertos por el manto de Jesucristo. Amén. Y que, según Duarte escribió, la cruz no es el símbolo del sufrimiento y el padecimiento, sino el símbolo de la redención. Amén. De manera que esta iba a ser una nación marcada por Jesucristo
y redimida por Jesucristo. Amén. Eran gente con una visión muy cristiana. Dicho sea de paso, otro de los símbolos patrios es el lema nacional definido en el juramento trinitario. Mientras tanto, seremos reconocidos los trinitarios con el lema sacrosanto que Dios, patria y libertad. Desde ese momento le definieron el norte que debe seguir todo dominicano. Primero, sobre todas las cosas, ¿quién está? Dios. Así que hoy quiero llamar su atención a que los que fundaron esta nación un día como hoy querían que usted pensara que Dios es lo primero sobre todas las cosas. Amén. Si por alguna razón se nos ha olvidado, está en el escudo, está en la bandera, está en nuestra historia, está en nuestra constitución. Dios primero sobre todas las cosas. Luego de Dios entonces viene nuestra patria y luego viene entonces ¿qué? La libertad. Y decía el pastor Ezequiel Molina que en un discurso, todos conocen quién es Ezequiel Molina, que cuando la bandera dominicana ondea, al enemigo le molesta, porque es la única bandera que tiene ese lema, Dios, patria y libertad, y la única en el mundo que tiene la Biblia abierta en su centro. Amén. Y está precisamente abierta en el libro de Juan 8:32, que fue nuestra lectura bíblica, y como dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Ellos tenían desde ese momento bien presente que Dios debía ser el centro de nuestra nación y que el día que nos alejemos de eso, entonces vamos a desaparecer como nación, porque por esa razón nosotros existimos, porque Dios era el principio, el alfa y el origen de esta nación. Amén. Y que, como dice nuestro nombre, nuestra misión es incendiar al mundo con la fe del evangelio. ¿De acuerdo? Así que somos el único país con una bandera y con un escudo que en el centro está Dios y la palabra de Dios. Nadie más, solamente la República Dominicana. Y cada vez que esa bandera ondea, decía Ezequiel Molina, es como si le dieran una bofetada al enemigo. Y así, por esa razón, muchas veces somos atacados sin piedad como nación, porque somos una ofensa para el enemigo. Pero recuerden que estamos cubiertos por la sangre del Cordero. Amén. Aquel que dirigió y protegió a esos muchachos de 16, 17, 22, 24 años a llevar a una nación a ser independiente, sigue todavía hoy dispuesto a seguir protegiéndonos. Tenemos también ahora que hablarles, y ya con esto vamos casi cerrando, de nuestro idioma y nuestra cultura como dominicanos. Todos sabemos que hablamos el idioma español, entre comillas, pero hemos realmente generado una variante que es el español dominicano, y déjenme decirles que eso no tiene nada de malo. Los idiomas van cambiando con el tiempo, van transformándose. Dicho sea de paso, el español es un derivado del latín, y no del latín, había un latín culto, y luego vino un latín vulgar, que era el que hablaba el pueblo, y de ese latín vulgar entonces surge el español, y surge el francés, y surge el italiano, y surge el rumano, ¿me doy a entender? Y entonces también de esos idiomas van surgiendo otras variantes. Por ejemplo, el español de Andalucía es muy diferente al español de Madrid. En Andalucía se acortan las palabras como aquí. ¿Por qué? Porque el sur de España hay mucho calor, la gente tiene que estar en la calle, habla más, es más vivaracha, y entonces la mayoría de los que nos colonizaron venían de esa zona de España, de la zona de Andalucía y de la zona de Canarias. Gente de calor, gente que es muy vivaracha, muy alegre, muy fiestera. Esa cultura del baile y de la danza española viene de Andalucía, y nosotros heredamos parte de esa cultura y también de nuestra forma de hablar, de los canarios, de los andaluces, pero le dimos nuestra propia variante, ¿verdad?, local, dominicana. Y si nos vamos a la jerga que se habla en los barrios de nuestro país, bueno, es difícil que dos gentes se entiendan. Yo tenía un profesor que decía, no, porque ustedes los dominicanos, que esto y que lo otro. ¿Y de dónde era el profesor? No, suerte que yo soy del Cibao. Porque usted fácilmente pone un cibaeño de allá de la línea, yo vea de sitio, con un sureño de allá de Lea Piña, lo pone a hablar y no se van a entender. Algunos.
Entonces tenemos nuestro propio idioma muy característico y con variantes internas. La variante del sur, con la R arrastrada, la de Inoite, adiós vea, con la I, y la gente del este, que es Consuele, normal. Y aquí en el distrito, un poquito más neutro, una mezcla de todo. Entonces eso es parte de lo que es nuestra cultura. Pero también hay muchas cosas que nos identifican, que somos un pueblo muy alegre, muy servicial, con un corazón muy grande. Déjenme decirles que, y ahora voy a hablar de las cosas que hemos logrado como nación. Actualmente somos la 9ª economía de toda América Latina. Y cuidado que dentro de poco podríamos ser la 8ª si salimos bien de todo este tema de la pandemia. Y eso es mucho decir para una media isla. ¿Me doy a entender? Teniendo países, para ponerles claro, la economía dominicana es más grande que todos los países de Centroamérica, que son los países con los que nos podemos comparar. Es 2 y 3 veces más grande que la mayoría. Y son países muy similares en tamaño, en población, etcétera, etcétera. Y del Caribe ni se diga. El caso de Puerto Rico es diferente porque ellos son una colonia norteamericana, es decir, no tienen una economía propia. Y el caso de Cuba es un país todavía del eje socialista que tampoco se puede comparar con la República Dominicana, pero independientemente de la economía dominicana es por mucho superior. Si fueran países independientes como nosotros, también le llevamos por mucho en economía. Es un país que Dios le proveyó de absolutamente todo. Una belleza inigualable, playas, ríos, montañas, de todo, absolutamente todo. Yo he andado el país entero, toda la provincia, con gente de otros países, y se quedan maravillados de que una isla tan pequeña haya tanta diversidad. En otros países usted recorre miles y miles de kilómetros. Yo ando a Estados Unidos desde el norte, el extremo norte en la frontera con Canadá, hasta el sur en Miami, y usted ve casi el mismo paisaje en todos los lados. Todo el mismo paisaje. Claro, si se va al oeste es un poco diferente, pero tiene que recorrer miles y miles de kilómetros. Aquí no, aquí en cuestión de 10 kilómetros, 20 kilómetros ya cambia el paisaje. De desértico a clima de montaña, de playa a valle intramontano fértil. Y eso es una cuestión única, ¿verdad?, de este país. Aparte de esa belleza, ese trato afable del dominicano, todos los turistas que vienen al país dicen que lo que más les gusta de la República Dominicana no son las playas, no son los ríos, no son los bosques, no es la montaña, sino la gente. Entonces, cuando un país tiene eso, es difícil que pueda ser superado, porque la gente no la podemos mudar. ¿Pueden entender? Puerto Rico tiene las mismas condiciones que nosotros, Cuba tiene las mismas condiciones, quizás Venezuela, quizás Colombia, pero la gente no. El dominicano tiene una forma de ser única, y es esa forma alegre, de buen corazón, de buen trato, un trato natural, humano, que los extranjeros entonces valoran eso, y por eso les gusta volver a la República Dominicana. Todos siempre dicen que la gente es lo que más les atrae. Así que tratemos de seguir siendo así, ¿verdad? Que no cambiemos eso como dominicanos. En cuanto a deportes, tenemos el 5º lugar en el medallero olímpico latinoamericano, a pesar de ser media isla. 5º lugar, por encima de grandes potencias. En béisbol hemos ganado varias veces a nivel mundial. En voleibol, número 1 de casi todo el continente y uno de los mejores del mundo. Estamos entre los mejores 5 de todo el mundo en voleibol. Eso es una gran cosa para un país tan pequeño. En boxeo, muchísimas campeonatos mundiales y títulos mundiales. En carrera tenemos ahí a Félix Sánchez con 2 medallas de oro. Tenemos también a Luguelín con medalla de plata. En boxeo tenemos una medalla de oro también. Y así por el estilo, hemos logrado grandes hazañas en esas áreas. En la Serie del Caribe, en béisbol, ni se diga. Los reyes indiscutibles en ese deporte. Cosa que es difícil que se pueda lograr en una sola nación. ¿Me doy a entender? Hay un país que puede ser muy bueno en esto, un país que puede ser muy bueno en esto, pero pocos países son buenos en tantas cosas. ¿Me doy a entender? Así que tiene que haber una gracia de Dios especial en ese país para que eso se pueda dar. Buenos en belleza, buenos como seres humanos, buenos en deporte. El día que nos dediquemos al fútbol, problema con Haití, porque ¿verdad? Haití nos ha dado siempre duro en el fútbol porque ese es su deporte. El día que a nosotros nos guste el fútbol va a haber problema en el área.
Entonces, pero en béisbol eso no hay discusión. Entonces, Dios nos ha premiado con todo eso. Mayor exportador de oro de toda la región. Y eso que los españoles se lo llevaron casi todo. Todavía estamos el día de hoy exportando oro y siendo uno de los mejores del mundo en exportación de oro, de plata, de níquel. Tenemos zona franca que hacen piezas de helicóptero, piezas de misiles. Poca gente lo sabe, pero aquí se hace de todo eso. Hay grandes artistas en la música. Esto es tema de cultura. Los dominicanos han sido precursores de la música salsa, de la bachata, del merengue y hasta de la música urbana. Ha sido lo que han impulsado esos géneros a nivel mundial, para que tengan esa idea. De manera que también exportadores número 1 de cacao orgánico. El mejor chocolate del mundo se hace con cacao dominicano. Hemos ganado premio en eso. El tabaco número 1 en exportación de tabaco de calidad por encima de Cuba, que es mucho decir. Número 1 en exportación de banano orgánico. Y cuando nos dicen, no, que tú eres de un país bananero, sí, con mucho orgullo. En eso somos los mejores del mundo. ¿Qué produce tu país? Tu país no es el número 1 en el mundo. ¿Me doy a entender? Cuando le digan, tú eres de un país bananero, como en forma despectiva. Bueno, lo que pasa es que mi país no produce manzana, lo que producimos es banana. Estamos en el trópico, pero en eso somos los mejores del mundo. Amén. Así que Dios nos ha dado todas esas bendiciones. ¿Y por qué a veces nosotros no reconocemos eso? Porque desde el tiempo de la colonia hay un gran complejo en la mente nuestra que se llama el complejo de Guacanagarix, que nos hace pensar que lo nuestro es malo y que lo de fuera es bueno, cuando muchas veces es todo lo contrario. Y en otros países se le llama el complejo de Malinche. Tenemos que aprender a ver ese gran país que Dios nos puso en las manos y que nos permite disfrutar de tantos logros, apreciarlo, valorarlo, orar por él y hacerlo mejor para que sigamos siendo una gran nación. Pero quiero cerrar con 2 versículos que nos van a poner en contexto para que tampoco creamos que somos la última Coca-Cola del desierto. Dice Gálatas 3:28 que no hay judío, no hay griego, no hay varón, no hay mujer, porque todos somos uno en ¿quién? En Cristo Jesús. Al final, nuestro propósito, Dios nos dio el privilegio. Yo no, dice un asunto por ahí, un meme que vi. Yo no pedí ser dominicano, yo simplemente tuve suerte. Dios nos dio ese privilegio de ser dominicano, pero al final nos estamos preparando para adquirir la nacionalidad celestial y somos uno en Cristo Jesús. Y de la verdadera nación que nosotros somos parte, la describe Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois ¿qué cosa? Gente santa, pueblo santo, linaje, ¿qué cosa? Escogido por Dios. ¿Qué más sigue diciendo? Real sacerdocio, gente santa, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿A qué cosa? A su luz admirable. Y nosotros somos la república de los siervos del Señor, que tiene como meta incendiar al mundo de la palabra del evangelio. Que Dios le bendiga. Bueno, por la hora simplemente nos vamos a poner de pie y a orar para terminar. Me disculpan que me excedí, pero es que me entregaron a las 12 prácticamente. Oramos. Querido Dios y Padre que moras en las alturas de los cielos, te alabamos y te bendecimos desde ahora y para siempre. Gracias, Padre, porque tú nos diste esta nación en la que hemos nacido, crecido, y nos has dado ese privilegio. Queremos agradecerte por ella. Queremos pedirte para que tú la protejas, para que tú nos bendigas y que nos permitas ser una nación que cree en ti y que te sirve y que te tiene como número 1 sobre todas las cosas. Gracias por ese privilegio y ayúdanos, oh Dios, a poder obtener la nacionalidad definitiva del reino de los cielos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.